El Catatumbo. Uf, uf, el Catatumbo. De hecho, no hay mucha información. Yo he mirado algo y tal, pero no hay casi nada de información del Salado, del Catatumbo. Y además el Catatumbo, como tú has dicho, es reciente. Ahora mismo está candente, está el tema caliente. Realmente es un tema de hace muy poco, ¿sabes? Pero que poco se ha hablado de este maravilloso problema. Bueno, primero que todo tenemos que hablar qué es el Catatumbo, dónde se encuentra el Catatumbo. Bueno, el Catatumbo es una región colombiana ubicada en el noroeste del departamento del Norte de Santander y una pequeña parte del suroeste del departamento del Cesar, que se extiende entre la cordillera oriental de Colombia y el lago de Maracaibo, por lo cual se ha llegado a considerar una región como transfronteriza. Escuchen bien la palabra, transfronteriza. Hmm, Esta palabra fronteriza nos va a interesar mucho. sí. Transfronteriza quiere decir que es un trans que vive en la frontera. Bueno, esta palabrita, esta palabra fronteriza es algo que nos va a interesar mucho y ahorita les hablaré y les diré por qué es tan importante esta palabra. Bueno, ya que sabemos que dónde está ubicado el Catatumbo, vamos a hablar qué está pasando en el Catatumbo. Bueno, en este preciso lugar siempre ha habido violencia, siempre ha habido guerra, siempre han habido enfrentamientos desde más o menos los años 70, 80 y 90. Específicamente se empezó a incrementar más en los años 80, 90 y 2000, que fue que empezó el paramilitarismo a agarrar fuerzas en esos mismos años, en el 2000. En este lugar precisamente siempre ha mandado lo que ha sido los grupos de izquierda, ¿sí? Los grupos de insurgencia de izquierda, como el ELN y Hmm, las FARC. Bueno, ¿qué está ocurriendo específicamente? Bueno, específicamente entre enero y febrero del 2025 fue que empezó a incrementarse esta violencia. ¿Pero por qué? Se preguntarán. Bueno, vamos a hablar de los grupos de insurgencia en Colombia. Ahorita en este momento hay muchos, antes había también muchos, pero vamos a hablar específicamente de dos grupos de insurgencias colombianas. Insurgencias de izquierdas, porque estas dos insurgencias son izquierdistas, son de pensamiento social comunista. Bueno, el nombre de estas dos insurgencias es ELN y las FARC-EP. Bueno, estos dos grupos en este momento se están encontrando en una disputa, jaja, dije puta. Bueno, en este momento se encuentran en una disputa por este mismo territorio. ¿Pero por qué? Más adelante vamos para allá. Vamos a poner énfasis en este instante a las FARC. Las FARC es un grupo de izquierda que lleva mucho tiempo en Colombia, más o menos desde los años 60, 70 y 80 se empezó a retomar fuerza, fue que se creó este grupo y empezó a, digámoslo así, buscar la liberación de las personas, porque como ya he dicho, aquí en Colombia siempre ha habido corrupción y pues este tipo de grupos se formaron para darle frente a la corrupción de Colombia, pero pues al final se deforma un poco o mucho, diría yo, y pues lo único que están causando es violencia. Hmm, Pero bueno, este grupo se formó y se convirtió en uno de los grupos más fuertes de todo Colombia hasta el año 2016, que se hicieron los acuerdos de paz con el presidente Santos. Cuando se hicieron los acuerdos de paz con el presidente Santos, muchos de ellos entregaron las armas. Otros dijeron, hey, yo no voy a estar en ese acuerdo. Yo me voy de claro, aquí. dijeron, Entonces, yo no. entonces de esta FARC salieron disidentes de las insurgencias que ya habían. Bueno, es muy, muy loco todo, pero en fin, eso es lo que pasa. Entonces empezaron a haber disidencias, empezaron a haber grupos que se hacían llamar FARC, pero no estaban de acuerdo con el acuerdo de paz, valga la redundancia, no estaban en las filas, no habían entregado las armas, no estaban en esa misma línea. Entonces empezaron a haber pequeños grupos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Si un grupo se desune, si un grupo se vuelve disidente, si hay un pedazo, unos por aquí, hay otros por acá, otros por acá, otros por acá, pues lo que va a hacer es que se va a debilitar. Claro. Entonces, al debilitarse una de las guerrillas más grandes que había en Colombia en ese tiempo, que era las FARC, pues alguien más tiene que volverse la más fuerte. Y o casualmente lo que es el ELN no tuvo ningún problema, no se desunió y siguió en el trabajo que estaba realizando. Plot twist, ahora el ELN es una de las guerrillas
más fuertes de Colombia, por no decir la más fuerte. Uno de los grupos más fuertes de Colombia en este momento se convierte el ELN. Claro, porque es como tú dices, ya desde la firma de paz, las FARC coge, entrega las armas. Otros obviamente no están de acuerdo, están diciendo, pero ¿cómo vamos a entregar las armas? Que si entregamos las armas vamos a quedar desprotegidos. Entonces se crean esas disidencias, las cuales no, como tú has dicho, no es un grupo homogéneo. Hay una por aquí, otra por allí, otro por allá. Y aquí el ELN aprovecha esta situación porque ellos no habían, o sea, no se habían desunido, ellos siguen todavía unidos y aprovechan esta situación para hacer contra las FARC, bueno, contra las disidencias de las FARC para conseguir más poder, más territorio, más economía. Efectivamente, efectivamente, es así. Y de hecho, lo que había sido las FARC y el ELN siempre habían tenido un pequeño roce, ¿no? Siempre había habido como Hmm, esta cosa de que eran grupos insurgentes, sí, pero y que pensaban en un pensamiento, valga la redundancia social, bastante similar, pero siempre había habido este roce. Pero en el 2016 fue cuando se empezó a desencadenar este roce aún más fuerte y más potente, donde se empezaron ya a discutir de una manera un poco más violenta. De hecho, lo que fue en el año 2020 y 2022, estos dos grupos empezaron a pelear bastante fuerte. Ya no estamos hablando de peleas, o sea, literal de peleas así, estamos hablando de combates, literalmente de combates entre estas claro, dos insurgencias. Bueno, al estas dos guerrillas estar, como te estoy diciendo, en roce y al encontrarse en el Catatumbo, porque se estaban, digámoslo así, de alguna manera repartiendo este sector, pues al ELN tener más fuerza y al tener este roce, ¿qué iba a pasar? Pues el ELN ya no quería que las FARC estuviera ahí, sabiendo que el ELN tiene más fuerza, sabiendo que las FARC se estaba comiendo un pedazo de la tortica del Catatumbo, pues dijeron, no, la torta yo no la quiero repartir, la torta la quiero yo solito. Si puedo comerme la torta solo, si tengo poder para quitar esta torta, pues me la quedo. claro. Y ustedes se preguntarán, ¿qué sabores tiene la torta? ¿De qué sabores? Pues mira que esta torta tiene un sabor bastante particular, es bastante deliciosa, bastante rimbombante, por decirlo de alguna manera. Porque como les dije anteriormente, ¿se acuerdan que les dije que tuvieran presente de que decía transfronterizo? Un trans en la frontera. Bueno, precisamente eso es lo importante, porque es una zona fronteriza. Sabemos que en las fronteras hay dinero, se mueve dinero. ¿Por qué se mueve dinero? Primero que todo, por el bachaqueo que se le conoce comúnmente en este tipo de sectores, que es cuando traficas algo que no sea droga, sino ya sea alcohol, sea comida, sea lo que sea, el transporte ilegal de cualquier cosa, Hmm, el bachaqueo. Que esto deja mucho dinero. Aparte de eso, el tráfico, compadre, el tráfico. También es anda. algo muy jugoso, muy dulce. El tráfico de drogas, muchacho. El tráfico de drogas, algo muy Uf, jugoso que hay por estos sectores. Porque pues, jugosito. como sabemos lo que es Venezuela, es un sector, es un puerto de droga. En Colombia se fabrica, Venezuela es un puerto por donde pasa. Y pues si tú tienes el pedazo del puerto, pues hermano, está desganado. Y Claro. aparte de todo eso, de que se puede pasar droga, de que se pueden pasar, bachaquear cosas como por lo menos el alcohol, gasolina, todo este tipo de cosas. Aparte de esto, también se pueden pasar armas. Todos sabemos que Venezuela es uno de Uh, los lugares de donde se pasan armas. De Venezuela a Colombia, a grupos insurgentes, tales como, bueno, en general, grupos insurgentes de Colombia. Entonces, ahí están solamente por la frontera, tienen tres ganancias, y, o sea, pues obviamente muchas más, porque hay muchas que no se cuentan, pero principalmente estas tres muchachos tienen armas gratis, droga y dinero de extorsiones. Bueno, no son extorsiones. Si estás pasando cosas ilegales de un país a otro, pues el que se quede con ese lugar obviamente va a cobrar parte de esa ilegalidad. Compadre, claro. estás ganado. La comisión. Aparte de eso, el Catatumbo tiene dos fuerzas más. Las chispitas de chocolate. ¿Cuáles son? Cultivos de coca. Cultivos de coca ni los más sapoperros, como decimos en mi país. Cultivos de coca. De hecho, el Catatumbo es uno de los lugares donde más coca hay, o más cultivos de coca hay a nivel latinoamericano. Casi, si no estoy mal, internacional. No estoy completamente seguro, pero Hmm, capaz si lo digo que sí. Uno de los cultivos más grandes de sí, todo yo creo que Colombia sí. y a nivel latinoamericano. Ahí es donde podemos ver por qué tienen tanto interés en este sector. Y otra cosa más,
este lugar está lleno de minerales y lleno de carbón. Por lo tanto, las personas que dominen este lugar van a tener acceso al carbón, acceso a las drogas, acceso al tráfico y acceso a los minerales que se encuentren en este lugar. Y aparte de eso, acceso a extorsiones de comercios comunes. Entonces, este sector es una minita de oro para el grupo que lo controle. Y claro, lo que fue el ELN dijo, bueno, yo estoy aquí como estúpido compartiendo esto con estos locos que están debilitados, ¿cómo vamos a permitir eso? Entonces dijeron, no, pues vamos a matarlo a todos. ¿Pero qué causó esto? Que ahora cualquier persona que llegó a comerciar, que llegó a pagar extorsión, que tiene un primo, que tiene un tío, que tiene hasta el tatarabuelo en las FARC, por ejemplo, pues lo están matando. Así no sea frente de las FARC, así no sea nada, simplemente por esto ya se convierte en completo objetivo militar por parte del ELN. Y es bastante fuerte, es bastante cruel porque esto ha hecho que se desplacen muchas personas. De hecho, las últimas cifras que se han visto es que más de 50.000 personas han sido desplazadas de sus tierras. 50.000 personas, no estamos hablando de O3, estamos hablando de 50.000 personas que si tuviera 50.000 suscriptores en este canal, estuviera saltando en un solo pie. Y yo saltando en el otro pie. Literalmente, literalmente. O sea, la verdad, muy, muy duro el tema del Catatumbo, claro. O sea, tiene unos intereses ahí impresionantes porque tiene coca, droga, carbón, minerales, lo que tú has dicho, la extorsión, el comercio, ya sea legal o ilegal. Es una mina de oro. Y como tú dices, o sea, el ELN está ahí compartiendo eso con las FARC. Y ahora que las FARC está debilitada, ¿por qué van a estar compartiéndolo? Pues luchamos contra ellos, les echamos de aquí, nos hacemos con el control de esto y nos quedamos con todo esto. Otra cosa también muy interesante que has dicho es que cualquier persona, por ejemplo, yo qué sé, yo tengo un primo, y si ese primo, no estoy diciendo que lo tenga, ¿vale? O sea, claro, o sea, para dejarlo claro, ¿vale? Para que no haya confusiones, es un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo. Voy a poner el ejemplo de las dos, para que no haya confusiones. Si tengo un primo en las FARC o en el ELN, lo tengo en uno de las dos, o en las dos, vamos a decirlo así, para que no haya confusiones, Es correcto. ya me convierto en enemigo del otro bando, solo porque un familiar mío, que yo por ejemplo no tengo ningún contacto con ese familiar, ni siquiera sé lo que hace, ni siquiera sé de su vida, solo porque mi familiar suyo está en un bando, ya me convierto en enemigo del otro bando. Es algo muy, muy complicado. Efectivamente, efectivamente. Y como tú dices, o sea, no es solamente que el ELN haga esto, también lo está haciendo las FARC. Imagínate tú ser un Claro. campesino, ser un ciudadano, sí, normal, que digamos eres ganadero. Digamos que no trabajas ni en coca ni en carbón, simplemente eres un ganadero. Tienes tus vacas, ordeñas y todo esto. Y mensualmente tienes que Hmm. pagar, hagamos, una cuota. No mucho, pongámosle, tienes que pagar el 1% de lo que te ganas. ¿Sí? Tienes que pagarle el 1 o el 2% de lo que te ganas a cualquier grupo. Bueno, viene las FARC y te dice, bueno, compadre, nos tienes que dar ese 1% a nosotros, ese 2%, ese 2% a nosotros, tienes que dárnoslo ya. Todo bien. Si le das al ELN, te conviertes en enemigo nuestro. Luego de rato llega el ELN y le dice, bueno, compadre, tienes que darnos a nosotros el 2% porque si se lo das a las FARC, te vuelves enemigo nuestro. Ahí me pregunto, ¿qué puedes hacer tú? Claro, o sea, es que efectivamente no puedes hacer absolutamente nada, porque ¿qué haces en esa situación? No tienes elección a pagar o no pagar, porque lo tienes que pagar sí o sí, porque si no vas a tener consecuencias. Y si pagas, vas a ser enemigo del otro bando, entonces vas a tener consecuencias sí o sí. Lo único que te queda es irte de allí. Efectivamente, por eso hay Efectivamente. tantos desplazados, porque es la única opción que te queda. Tienes que dejar tu casa, todo lo que has construido allí, tu negocio, tienes que dejar todo porque han venido estos grupos y se están disputando una serie de cosas y están haciendo una serie de cosas que el Estado lo permite, que esto es importante recalcarlo. O sea, el Estado está permitiendo esto porque si llegase al Estado y dijese, hasta aquí hemos llegado. Aquí no se va a permitir de que estéis haciendo estas cosas a la gente inocente, que no tiene nada que ver, que no es de ningún bando ni de otro, que simplemente está haciendo su negocio, está con sus tierras o está estudiando lo que sea, que no está metido en estos en estas cosas. Lo único que les queda es irse y el Estado permitiéndolo.
Efectivamente, efectivamente. Y el Estado lo ha permitido ya desde hace muchos años. Como te he dicho, esta zona ha sido completamente desalojada por parte de tanto el ejército como la policía desde hace muchos años. Y pues era de verse, si no hay presencia en este tipo de lugares por parte del Estado, pues terrible. De hecho, muchos de los habitantes que se encuentran en el Catatumbo solo trabajan con coca o la gran mayoría de las fincas que hay son de coca porque no se puede comerciar con otra cosa, porque literal es lo único que se ve, es lo único que se puede dar. O sea, se pueden dar más cosas en la tierra, pero es lo único que se puede dar en este tipo de sectores. Si tú cultivas café, nadie te lo puede ir a comprar hasta ese lugar. Si tú cultivas papa, Claro, nadie te lo puede ir a comprar en ese lugar. Entonces lo único que más o menos da es cultivar coca. Y esto crea un ciclo de criminalidad. Y esto, un niño que por lo menos nace en un lugar, en este tipo de sectores, pues se crea con esa mente, se crea con la mente de que, bueno, yo nací aquí, tengo que cultivar coca, o el sueño del chino es tener la finca de coca más grande, ser el narco más grande, ser un jefe de la claro. guerrilla, ser un jefe Sí, de este tipo de cosas. Entonces es tremendo porque se crea un ciclo de violencia que no va a cambiar hasta que el mismo Estado meta manos en este lugar, dando oportunidades al pueblo y actuando con mano dura ante estas situaciones. efectivamente. O sea, aquí no estamos echando las culpas a un grupo o a otro, esto que quede claro. Simplemente estamos informando de lo que está pasando. Y el principal culpable, pues no es nada más ni nada menos que el propio gobierno. O sea, el propio gobierno es el que está permitiendo todo esto. ¿Qué pasa si en una localidad dejásemos a, sin policía, sin Estado, en plan que la gente haga lo que quiera? De hecho, hubo un prototipo de anarquía, ¿no? Y ahí se vendía drogas, prostitución, delincuencia, o sea, eso era el horror, porque no hay una ley, no hay un orden, que es el que tiene que poner el Estado. Ahora bien, si el Estado está permitiendo esto, ya sea por intereses o por lo que sea, pues la culpa realmente es del propio Estado que lo permite. Si el Estado no lo permitiese, pues estas cosas no sucederían. Efectivamente, efectivamente. Y como estuvimos hablando desde el principio, cuando estuvimos hablando del salado, por ejemplo, si se dieron cuenta, nosotros estamos culpando netamente al Estado, desde el principio. No estamos Claro, culpando a ningún grupo. desde el principio. O sea, los grupos que hay, estos grupos criminales, claro que han cometido cosas, claro, como sociedad o como comunidad, pero como individuo, las personas buscan oportunidades de donde salgan. Si tú te has criado en un sector donde no hay oportunidades más, pues ¿qué se puede hacer? Volverse Claro, a este ahí tipo de está la grupos. cosa. Mira, y en este momento me da ira saber que por lo menos mis propios hermanos colombianos se están matando entre sí por intereses al fin de cuentas del mismo Estado. Sí, sí, sí. Que igual eso es lo que busca el Estado, que la gente se mantenga enfrentada entre sí y que no sean capaces de unirse de verdad contra los verdaderos sátrapas que son los que están en el gobierno. Y realmente es una de las medidas que hace, que se enfrenten entre ellos, que se maten entre ellos y así no tienen capacidad de acción para ir contra nosotros. La verdad que un tema muy, muy, muy peliagudo, macabro y bastante interesante que ha de ser contado y por eso lo estamos trayendo aquí en estos podcasts, porque son temas que o sea, poca gente habla, hay mucho tabú, hay mucho miedo también a hablar y son cosas que se deben de contar desde una visión objetiva, ni ir de un lado ni de otro, sino culpar a los realmente los que son los culpables, que es el propio Estado. Efectivamente, efectivamente. Y como ustedes han visto, a nosotros nos gusta decir las noticias rebuznando o buscando, mejor dicho, en el pasado, observando lo que ya ocurrió para poder entender lo que está pasando ahorita. ¿Por qué razón? Porque hay una frase muy interesante que se las dejo a todos ustedes, que muchas personas la conocen, que por lo menos en el país, en mi país Colombia, yo creo que medio pueblo se la sabe, porque medio pueblo, medio país se la sabe, porque pues es una serie, es una frase que se dice en una serie muy famosa, que era El patrón del mal, que era Escobar. Dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Una frase eh, dicha por Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santalla, español el hombre, un filósofo español, que es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que mirar el pasado para saber lo que va a pasar en el futuro. Mirar el pasado, ver el presente para predecir el futuro y no cometer los mismos errores. Esa es la lección que tenemos que tomar en cuenta todos los, digámoslo así, todos los ciudadanos del mundo.
Efectivamente. El que no conoce su historia está condenado a repetirla y además en estos tiempos que corren donde la historia se tergiversa de una manera impresionante. Así que chicos, esto del salado, el catatumbo, son temas muy interesantes y temas que han de ser informados. Y ahora vamos a ir con la siguiente noticia, que es igual de macabra y igual también de aberrante, y ha sido las 1.400 niñas británicas biotales, vamos a decirlo así, porque YouTube, ya sabemos cómo se ponen estas cosas, ¿no?